Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. El arte abstracto, cuyas primeras manifestaciones datan del siglo XIX, sigue teniendo una fuerte presencia dentro del arte contemporáneo. Este tipo de expresión artística prescinde de la figuración y propone una nueva realidad distinta a la natural a fin de penetrar en la esencia del hombre y de su entorno. Dentro del arte abstracto de nuestros días existen diferentes tendencias y estilos. Por ello encontramos una gran variedad de ejemplos. Una manera de acercarse a la riqueza del mundo abstracto es visitar la exhibición Comuna Inspiro en la Galería Sardiñas de St. Thomas University, promovido por el proyecto de arte 7+1. Y para hablar de esta exposición, me acompañan Mila Hayar, arquitecto, escritora y pintora, y Emilio Héctor Rodríguez, pintor y fundador del proyecto artístico 7+1. Mila y Emilio Héctor, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas Emilio, ¿cómo estás? tardes, Emilio. Muy bien, bienvenidos a Comentando. Gracias por invitarnos. Están Gracias. siempre invitados. Lo que tenemos que encontrar es la fecha. Quiero mostrarles a los televidentes una pieza de cada uno de ustedes donde se puede ver, ¿no? Mínimamente lo que han hecho. Primero vamos a ver una pieza de Mila. Por favor, la primera pieza. Ahí la tenemos. Mila, dime algo de esa pieza. Esta es la luna Ajá. de la serie El Tarot. Yo pinté los arcanos mayores del tarot. Ya. Así que... Bueno, es una pieza que no es abstracta, aunque no es totalmente figurativa, es decir, no es un reflejo de la realidad exacto. Vamos a ver la siguiente imagen que pertenece a Emilio Héctor Rodríguez. Esta es la obra Génesis 1. Es una obra del 2012 que se presentó en una exhibición del proyecto. Fue una de las primeras que se tituló casualmente 7+1, que fue la que le dio nombre al proyecto, porque en esa exhibición éramos 7 pintores y un escultor. De ahí viene el nombre. Claro. Es una obra con la cual me identifico mucho. Bueno, precisamente yo iba a hablar contigo y preguntarte acerca del proyecto. Ya has estado aquí en otras ocasiones y has explicado esto. Me parece que sería conveniente repetirlo porque empezaron 7, eso de dar nombre al proyecto, sí. ¿No es así? Sí. +1 porque... éramos 7 pintores. Ajá. Y un escultor. Ya, pero después el proyecto ha ido nutriéndose de otros artistas. Sí, como yo te he comentado fuera de cámara, no somos un grupo, somos un proyecto. Ya. En el proyecto hay artistas que vienen invitados, exhiben con nosotros, otros que exhiben a veces, otras veces tienen otros compromisos y no lo hacen. Tratamos de buscar en el proyecto una diversidad. Ya. En cuanto a nacionalidades. Ya. Por ejemplo, tuvimos una exhibición en el 2018 que fue la exhibición donde Mila se integró al proyecto en la biblioteca pública del downtown de Miami. En esa éramos 14 artistas de 9 países diferentes. No solo somos de países diferentes, sino que somos de diferentes décadas según las edades. Claro. Es decir, hemos tenido y tenemos actualmente un artista de los 30 años y el mayor, que es Pedro Hernández, el escultor, que tiene 91. Es decir, que cubrimos infinidad de décadas. Entonces, cuando presentamos la abstracción, nos presentamos todos con el folclore, la idiosincrasia de nuestros países de origen. Nos presentamos con la técnica distinta que aprendimos y que usamos. Nos presentamos con la distinta edad, es decir, con la distinta época de la historia que nos tocó vivir. Y tenemos también otra proyección que es a partir de las profesiones, de la educación formal que ha tenido cada uno de los artistas. Muchos han sido formados en el mundo del arte, pero otros no. Por ejemplo, en el caso de Mila es arquitecto. Pedro Hernández médico, tenemos una que es psicóloga, una que es periodista, en el caso mío, la formación mía es en el campo de la matemática, es decir, que nosotros presentamos la abstracción a partir de todas las avenidas posibles para
que el público vea la diversidad que representa la abstracción. Cuando se habla de abstracción, a veces el público piensa algo que no puede comparar con la realidad, pero cuando visita nuestras exhibiciones se da cuenta de la diversidad que hay dentro del campo de la abstracción. Gracias por esa explicación. Quisiera ir al caso de Mila, porque me parece que dentro del proyecto, que ella fue invitada, es una excepción en el sentido de que no solamente eh, se ha introducido en la pintura, sino, bueno, para no hablar de su experiencia como arquitecto, sino también te has metido también en el tema, por ejemplo, de la poesía o del cuento. Eres escritora también. Sí, soy escritora. Em, es que a veces el Canvas tiene una limitación de espacio, pero las palabras son infinitas. Ya, Entonces, a veces para expresarme, he escrito novelas, escribo cuentos para adultos, ya. cuentos para niños. Eh, mi novela Mukimono ganó hace 2 años el primer premio en el International Latino Book Award como mejor novela de misterio, así que me gusta el misterio Claro. también. ¿Hay estableces algún puente entre la literatura y la pintura? ¿Hay algo, por ejemplo, alguna temática que has buscado en ambas manifestaciones artísticas? Bueno, sí, yo creo que como hace todo parte de ti, aunque tú no lo sepas, lo sacas en alguna manera, ¿no? Por ejemplo, la serie que vimos del tarot, eh, yo me documenté mucho en la literatura del tarot, en cómo se crearon, cuál fue el significado. Hay todo un estudio atrás de eso que me encantó y en mi novela aparece una persona que lee el tarot. Entonces Ya, eran claro, como contemporáneos, lo claro, pinto y lo escribo. claro. Hay que aclarar a Héctor, Emilio Héctor, que esta pieza que vimos, que no es precisamente un ejemplo de abstracción, pero que ella también ha experimentado con la abstracción, ¿no es cierto? ¿No? Sí, mira, la selección se hace porque ella ve la abstracción desde un punto de vista muy formal y muy sólido. Nosotros hemos tenido artistas que son eminentemente figurativos, hiperrealistas, pero los hemos invitado a nuestras exhibiciones haciendo abstracción, que quizás la han hecho por primera vez. Ya, Tenemos ahora una artista que estamos trayendo como invitada para una exhibición que tenemos en noviembre, que es también figurativa, pero lleva 2 años trabajando y estudiando sobre la abstracción. Entonces pensamos que es una adquisición muy interesante para el proyecto, porque precisamente lo que buscamos en el proyecto es la diversidad de estilos y la diversidad de proyecciones y entendimientos sobre la abstracción. sí, vamos a acercarnos brevemente a la exposición eh, Comuna Inspiro y después me vas a explicar, después que veamos las imágenes, me vas a explicar qué significa Comuna Inspiro. ¿Sí? Adelante, vamos a ver las imágenes, si es posible, una detrás de la otra, nos las dejan ahí unos momentos para poder. Comuna Inspiro, si quieres puedes explicarme, ¿por qué se llama así? Mira, común inspiro quiere decir inspiración común en idioma esperanto. Ya. Entonces, busqué ese nombre porque le da un carácter misterioso al espectador que procura saber qué quiere decir. Entonces se acerca al artista y nos pregunta como estás haciendo tú en ese momento. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver la siguiente. Bueno, aquí tienes un grupo, el grupo dentro del proyecto, ¿no es así? Sí, ese es el grupo, parte del grupo que presentamos como un inspiro. Por ejemplo, ahí no está Mila porque en ese momento estaba de viaje. Ya. Sí, pero ese es básicamente, en esta exposición fuimos 16 artistas, 13 pintores y 3 escultores. Ya. Vamos a ver la siguiente. Bueno, allí un. Esa es parte de la Galería Sardiña en St. Thomas University. Ya. Ahí otra de las obras de las artistas. Aquí hay una pieza de Mila. La primera a la izquierda es la pieza de Mila. La amarilla. Sí. Muy bien.
Muy bien. Bueno, pues que ya los televidentes tienen una idea de lo que pueden encontrarse allí, aunque no es todo lo que pueden encontrarse. No, mira, yo quería aprovechar la oportunidad para invitar a tu público, que es tan amable con nosotros, a el día 23 de junio, sábado, a las 3 de la tarde. Dayalis González, que es una historiadora de arte. Perdón, 23 de septiembre. ¿Qué dije yo? Julio. 23 de septiembre, Claro. perdón, 23 de septiembre. Hay una conferencia que va a impartir Dayalis González, que se titula 7+1 en el contexto de la abstracción latinoamericana actual. Es una conferencia que significa mucho para todos nosotros, porque finalmente 7+1 se ha proyectado ya internacionalmente. Por ejemplo, en el año 2020 fuimos invitados por el Ministerio de Cultura de Panamá a una exhibición que fue muy bien acogida. En el 2022 estuvimos exhibiendo ampliamente en San José, Costa Rica. Exhibimos en la Galería Talentum, muy conocida en San José. Exhibimos en el Centro de Estudios Brasileños y en la Embajada de Panamá. Ya anteriormente, no recuerdo el año exactamente, si fue el 2015 o 16, participamos algunos de los miembros en el Mural por la Paz que se llevó a cabo en la Alianza Francesa en Dubái. No fue una exposición per se del proyecto, pero sí nos presentaron como parte del proyecto dentro de ese mural. Qué bien, qué bien. Emilio, Héctor, has dicho en otras oportunidades que una de tus mayores satisfacciones de haber fundado y haber impulsado el proyecto artístico 7+1 es darle la posibilidad a artistas que no han tenido maneras, vías de darse a conocer en la sociedad. Sí. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, el punto de partida de esa apreciación es el encontrar artistas extraordinarios. Es decir, hay artistas que por alguna razón, o bien por carácter, o bien porque no han tenido la oportunidad, no han podido exhibir su obra a niveles como lo estamos haciendo nosotros. Entonces lo invitamos y lo hacemos formar parte del proyecto, con lo cual nos satisface mucho porque el artista se realiza dando a conocer su obra. Eso es muy importante. De la misma forma, invitamos a artistas consagrados. Por ejemplo, en la exhibición que tuvimos en el Museo de Coral Gables en el 2017, invitamos a un artista muy reconocido en Venezuela, José Páez del Nogal, que vino como invitado para esa exhibición. Es decir, que lo mismo invitamos a un artista consagrado que a un artista emergente, desconocido, que tiene una buena obra. Lo que tratamos de exhibir es lo mejor que tenemos en ese momento sobre la abstracción. Vamos a ver nuevamente la imagen número 1, donde aparece el título de la exposición, para que Mila nos recuerde cómo llegar hasta Comuna Inspiro, cómo llegar hacia esa conferencia. Esa es la hora mía. Claro. Sí. Y no, pero quería que ella lo explicara, esto. ¿Cómo el espectador tiene que llegar? Sí. Primero la fecha y, bueno, 23 de septiembre. Sí, 23 de septiembre va a haber la conferencia. Sábado, ¿no? Sí, es un sábado a las 3 de la tarde y es la clausura de la exposición. Ya, pero la exposición, digamos, está abierta desde que va a salir, está abierta ya se... Sí, ya. ¿Cómo llegar hasta allí? Porque esto es que St. Thomas University, ¿no? Sí, hay que ir a St. Thomas University en los horarios de apertura de la universidad, ¿no? Ya. La forma más fácil es preguntar por la biblioteca, porque no todos saben dónde está la sala, y ahí los dirigen a las salas del museo. Emilio, Héctor, ¿puedes precisar algo? Sí, la dirección de St. Thomas University es 16401 Northwest 37 Avenida. Está exactamente en la salida del Palmetto, en su dirección hacia la playa,
y la 37 Avenida. Ahí al salir inmediatamente van a ver la torre que dice St. Thomas University. Si llegan a la garita de entrada, donde tienen que identificarse con el security, le pueden pedir al security una hoja con el planito de cómo llegar a la biblioteca. Entonces, dentro de la biblioteca es que se encuentra la exhibición en la galería Padre Sardiña, que es como se titula, se llama la galería. Así que ahí todos son bienvenidos. La exposición está abierta de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Invitamos a los televidentes a asistir y sobre todo sería magnífico que pudieran estar presentes en la conferencia. Nos ahorraría mucho. Claro, del sábado, el 23 de septiembre. Ahora, precisamente este comentario en que hemos participado los tres tiene que ver con un problema, al menos el que yo detecto. Me da la impresión de que muchas personas en Miami no están acostumbrados a ir a las galerías, no forman parte de sus hábitos. Esos hábitos a lo mejor de expansión o de salidas, no está dentro de su hábito. Y cuando hablamos de pintura abstracta, pues encontramos por lo menos cierta reticencia, porque las personas creen, "Ah, bueno, ¿a qué voy a ir a un lugar para ver cosas que yo no entiendo, ¿no?" Y esos prejuicios están presentes en algunos, no sé cuántos, no he leído ninguna encuesta al respecto. Pero la pregunta que le hago a los dos es lo siguiente: ¿cómo se pudiera, digamos, romper esa inercia, ese prejuicio en torno al arte abstracto? Tú has tenido experiencias personales, Emilio Héctor. Sí, mira, mi sugerencia es vengan y vean. Percibir y apreciar una obra abstracta no se diferencia mucho de percibir y entender una sinfonía, una sonata. Es decir, en una sinfonía no hay palabras, no dice nada, pero crea un sentimiento. Lo mismo sucede con la abstracción. Las galerías aquí en Miami sí se visitan. Aquí en Miami hay bastante hábito de visitar las galerías y nosotros, gracias a Dios, hemos tenido mucho éxito en cuanto a la concurrencia a nuestras exhibiciones. Pero al público que se sienta motivado a hablar con los artistas, a, a entender un poco aquello que les es un poco desconocido, que vengan. Y Mila les puede hablar mejor de eso, que ha tenido galería y tiene experiencia con eso. Pues adelante, Mila. Yo creo que el mayor freno en el arte abstracto de parte del público es que el público intenta entender. Por siglos el arte ha sido mentalizada por el espectador. ¿Por qué? Porque antes de la fotografía se utilizaba la pintura o para retratar un personaje para que quedara su imagen en la historia o para describir unas situaciones, por ejemplo, todas las pinturas religiosas, ¿verdad? Antes la gente no sabía leer, entonces se hablaba y se contaban historias a través de la pintura. O, por ejemplo, con los pescadores, los agricultores, con las profesiones. Entonces era una pintura mentalizada. El espectador buscaba qué es lo que me quieren decir con este cuadro. La pintura abstracta no pasa por la mente, la pintura abstracta pasa por el corazón. Es algo que tú tienes que sentir, tienes que dejar la mente a un lado, los prejuicios que tú puedas tener a un lado, simplemente verla y sentirla. Es decir, esa idea a veces que tiene un espectador ante un cuadro abstracto, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el pintor? Eso exacto, hay que decir qué quiere hacer sentir. Ya, diferente. Es la diferencia en la pregunta, ¿no? Esa es si uno se pone y se deja ir, ¿no? Y simplemente debe haber este contacto entre la sensación que sientes y cada uno va a sentir algo diferente. Mira, por ejemplo,
hicieron un estudio a ver cuáles las pinturas que más conmovían al espectador. Y no eran pinturas figurativas. El pintor que más logró conmover al espectador es Rothko, Ya. que es un pintor abstracto que incluso solo una gama de colores mezclada, el color tiene una gran influencia en nosotros. Entonces, yo invito al público a que simplemente sienta. Después hay otro aspecto que puede ser analizado después, que es la estética, ¿no? La estética, el equilibrio que puede haber en una pintura y eso, pero como primer approach, que sea lo que tú sientes, lo que te mueve eso que estás viendo. Ya. Emilio, Héctor. Mira, profundizando en esto tan acertado que ha comentado Mila, yo una vez me preguntaron algo así y yo respondí lo siguiente: cuando yo hago una pintura figurativa y la veo a través de los tiempos, me siento como el padre de esa obra, es decir, una obra que yo generé y que permanece así. Sin embargo, con la abstracción a través de los tiempos, cada vez que la veo me sugiere algo distinto y me hace sentir algo distinto. Entonces mi relación con la obra abstracta no es de padre a hijo, sino es de pareja. Mi obra abstracta es mi pareja. Cada vez que la veo, nos intercambiamos sentimientos y sensaciones. Esa es mi apreciación humilde sobre el tema. ¿Cómo no? No, muy buenas explicaciones las de ambos. Les comento lo siguiente. Recientemente estuve en Cincinnati y ahí visité el museo. Hay una exposición, bueno, seguramente ya está clausurada, de Picasso, los paisajes de Picasso. Okay. Los paisajes de Picasso. Y me llamó mucho la atención porque, bueno, es una muestra de toda la práctica pictórica de Picasso, figurativa, ¿no? La pregunta es la siguiente: sabiendo que Picasso no le satisfizo la pintura figurativa y pasó al abstraccionismo y creó su propio estilo dentro de la abstracción, me pregunto lo siguiente: los pintores abstractos que no pasan por la pintura figurativa tienen más limitaciones. Yo creo que sí. Yo creo que para hacer una buena abstracción tienes que haber hecho una buena figuración. En el caso de Picasso, tuve la oportunidad hace algunos años de visitar el Museo Picasso en Barcelona. Hermoso. Y ahí vas a apreciar las obras de cuando Picasso era estudiante de pintura, unas obras figurativas extraordinarias. Y a partir de ahí, él va desarrollando su estilo, que es el estilo cubista. Hace alguna abstracción, pero su estilo no es propiamente abstracto, y deviene en el genio que fue posteriormente. Pero él no hubiera podido hacer lo que llegó a hacer en su madurez si no hubiera tenido la formación que tuvo en su juventud. Sí, una formación donde, bueno, aprendió Académica. Claro, académica, el dominio Sí. del dibujo, el conocimiento de la armonía, de los colores, Si no sabes, aparte de las técnicas. si no dominas el pincel en la figuración, es muy difícil que puedas hacer una buena abstracción. Un comentario Es tuyo, que Mila. un crecimiento, siguiendo, por ejemplo, el ejemplo de Picasso que pusiste, en ese museo que mencionó Emilio está un cuadro que es La Primera Comunión y es espectacular. Y cuando la gente dice Picasso no sabe pintar, yo lo invito a ver qué es lo que hizo él jovencito, porque pintó eso de adolescente. Y entonces retomo el hecho de que es una fecha importante la invención de la fotografía, porque de ahí ya como que el sentido de seguir pintando de esa forma cambió y él empieza a crear el cubismo, que en cierta forma es como un lanzamiento al arte abstracto, Claro. porque
el descomponer la figura y el verla desde puntos de vista diferentes en una misma obra, pues esa decomposición es como va rompiendo los esquemas y Claro, nos dio, sin duda. eh, pues, el start, como dicen, ¿no? El comienzo. Ya en los minutos finales me están avisando, Emilio, Héctor, quisiera que me dijera brevemente cuáles son las próximas exhibiciones del proyecto de arte 7+1. Pues mira, tenemos varios proyectos entre manos. El 7 de noviembre exhibimos una exhibición en una galería en Santander, en España, una exposición que va a durar por el espacio de un mes. Y el 17 de marzo del 2024 inauguramos una exposición en el Museo Municipal de la Ciudad de Cartago, en Costa Rica, ciudad que fue en un momento capital de Costa Rica, que tiene un museo muy interesante. Y en febrero tenemos una exhibición local en, en el vestíbulo de la sala teatro Artefacto. Es decir, son los planes que tenemos ahora entre manos con los cuales estamos coordinando y trabajando. Claro, ya una última oportunidad para convocar a los televidentes a que visiten Comuna Inspiro. Vamos a ver nuevamente la imagen número 1 y que nos, de nuevo, Emilio, Héctor, por favor, Es convócanos. la clausura donde vamos a estar presentes todos los artistas en el marco de la conferencia que va a impartir Dayalis González es el 23 de septiembre a las 3 de la tarde en la Galería Sardiña de St. Thomas University, 16401 Northwest 37 Avenida, en Miami Gardens. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Mila Hayá, Emilio Héctor Rodríguez, muchas gracias por su participación. He disfrutado mucho del programa y de conocer los proyectos de ustedes y lo que están haciendo ahora. A los televidentes, muchas gracias por su atención. Los invito al próximo domingo a otro programa de Comentando. Hasta pronto.